El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, y hoy nos espera una cita agropecuaria distinta. Está en línea María Laura Sandoval. Ella es la CEO de Cannabis Austral Consultancy, la primera consultora de Argentina dedicada exclusivamente a la consultoría para gobiernos y privados dentro de la industria del cannabis. Bienvenida María Laura a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto escucharte, Elisa, un gusto estar en contacto con vos. Bueno, María Laura, como verás, estamos en una cita agropecuaria y la verdad que es novedoso para nosotras estar hablando con alguien sobre el cultivo y la comercialización de cannabis. Es como algo que hace unos años jamás se hubiera pensado. Sin embargo, hoy es una alternativa real en la Argentina. Así es. Actualmente la demanda de cannabis para el área de salud, o sea, todo lo que es la parte de medicamentos y algunas leyes, cuerpos normativos que están saliendo de aplicaciones provinciales a la 27.350, que es la ley que actualmente permite la investigación del cannabis medicinal, están haciendo que claramente en nuestras diferentes provincias se generen proyectos de integración de cultivos de cannabis y por lo tanto su relación directa con la parte agropecuaria argentina, ¿no? Y actualmente hay mucha gente que muchos productores que se están reconvirtiendo a este cultivo, o todavía hay como medio recelo porque hay un tema como, me imagino que cultural y bueno, y de prejuicio, ¿no? También de ser cultivador de cannabis. En realidad, lo que tenemos actualmente, la ley que permite la investigación, dice que los cultivos de investigación tienen que estar a cargo de la institución del INTA, ¿sí? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Por lo tanto, hoy no tenemos privados argentinos que estén desarrollando cultivos. Generalmente lo que se hace entre los gobiernos provinciales e incluso algunos gobiernos municipales que están trabajando con proyectos es generar acuerdos con empresas extranjeras que tienen el know-how y que aparte tienen la posibilidad de invertir en la parte de investigación y se hacen alianzas entre estas empresas, el gobierno, ya sea municipal o provincial, y las autoridades que actualmente figuran como autoridades de aplicación en la investigación, por ejemplo, agropecuaria el INTA y medicinal el CONICET. Así que hoy por hoy no tenemos la posibilidad de que los actores argentinos, los inversores del sector agropecuario, ingresen directamente, pero sí tenemos mucha demanda y mucha curiosidad por parte del sector agropecuario para ver qué va a pasar con este cultivo en los próximos meses o incluso en los próximos años. Claro, porque todavía es verdad que está regulada solamente para la investigación, o sea que no podría ser, digamos, cultivada para comercial. Exactamente, lo que tenemos ahora y lo que presta mucho a la confusión es que la ley es una ley que no tiene normativa de comercialización, o sea, no tiene normativa de industria, tiene una normativa de investigación que es muy permeable y esto hace que muchas empresas extranjeras ingresen al país para generar acuerdos con los gobiernos e iniciar una posible investigación y por eso se inician los cultivos y ya se tienen programados algunos cultivos más de lo que ya está en boca de todos, que es el tema de Jujuy. Pero bueno, presta mucho la confusión eso. Sí tenemos un sector agropecuario que claramente nuestra matriz productiva en Argentina es de agro y por lo tanto se están acercando mucho a las capacitaciones y a conocer un poco la industria desde adentro, tanto en algunos eventos que se están haciendo en Argentina como también en capacitaciones en países limítrofes como Uruguay, donde muchos de nuestros empresarios del agro están dando sus primeros pasos en proyectos en Uruguay o incluso en Colombia. María Laura, organizaron un congreso en Junín en junio pasado y ahí hubo mucho interés, ¿no? Fue el primer congreso nacional, digamos, relacionado con el cultivo del cannabis. Así es, sí, nosotros hicimos un congreso que en realidad tuvo formato de un summit, ¿no? Lo que se conoce normalmente como un summit, y fue la primera vez que se realizó un congreso que hablaba de la industria y que hablaba un poco de los procesos productivos que incorpora el cannabis medicinal. Por lo tanto tuvo una muy buena repercusión, tanto a nivel político como empresarial, y nosotros a partir de ese evento pudimos hacer también un poco un sondeo de qué es lo que estaba pasando, que a nosotros nos interesa muchísimo el sector agro. Nosotros somos de Junín, imagínate que para nosotros el agro es parte de nuestra cultura de vida, ¿no? Y ahí empezamos a hacer un sondeo de qué calidad de
de agroproductores se estaba incorporando o estaba curioseando un poco la industria, y muchos de ellos nos empezaron a brindar información de que ya estaban con algunos proyectos en Uruguay, otros en Colombia, otros están trabajando aún desde el punto de vista financiero con algunas inversiones en bolsa, pero ya se están acercando, muchos productores argentinos se están acercando a la industria del cannabis medicinal, y muchos otros ya están preguntando respecto al cáñamo industrial, que es la misma especie pero con otra genética, que también tiene obviamente una imagen de producción y una rentabilidad completamente diferente a lo que es el cannabis medicinal. Uh-huh. Ahora, productivamente hablando, ¿el cultivo de cannabis se asemeja a qué otro cultivo que tengamos? ¿Qué es lo más parecido al cannabis que hay en la agricultura nuestra hoy en día? A ver, acá hay muchas metodologías de lo que la gente conoce como cannabis medicinal. Hay muchas metodologías de cultivo. Uno es el extensivo, que en realidad ese cultivo se llama cultivo extensivo con fines medicinales, pero no es de grado de uso medicinal, ¿sí? Ese cultivo extensivo, que representa mucho también al modelo de inversión que tienen las empresas canadienses, lo que tiene es una genética que tiene hasta el 1, máximo el 2% de tetrahidrocannabidiol, que es el psicoactivo de la planta. Tiene solamente ese porcentaje y se puede hacer en extensivo, ¿sí? Por lo tanto, ese tipo de cultivo es muy similar a, dependiendo de las características que queramos ver como comparativos, a lo que es la soja tradicionalmente en Argentina, por el tipo de maquinaria que se utiliza, etcétera, etcétera. Pero después tenemos cultivos que son de uso de grado medicinal, que son los que tienen los estándares de calidad para la industria farmacológica, que son cultivos controlados, o sea, son indoor. Y para eso son más similares a lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, cultivos que no son tradicionales en Argentina, que generalmente se hacen en viveros y que, dependiendo del mercado donde van a llegar, que generalmente piden, por ejemplo, las comunidades europeas piden arándanos o frutillas orgánicas, que vienen de viveros de cultivos controlados. Entonces ahí se asemeja un poquito más con el cannabis indoor para uso farmacológico, para la industria farmacológica, donde no se pueden utilizar agroquímicos, donde se utilizan barreras lo que se conoce como bioinsumos, pero bueno, tiene algunas similaridades y tiene particularidades muy muy fuertes propias de la especie que hacen a la diferencia, y por eso actualmente están ingresando empresas con know-how dentro del cultivo, como para poder hacer un poco la transferencia de conocimiento, que incluso muchas veces se ve beneficiado instituciones para nosotros que son emblemáticas, como por ejemplo el INTA, ¿no? Que al tener contacto con estas empresas recibe mucha información, tecnología y conocimiento respecto a este tipo de cultivar. Uh-huh, uh-huh. Con respecto a nuestro país, en Jujuy autorizaron en febrero el primer centro destinado al cultivo, ¿no? ¿Es el único que fue habilitado hasta ahora? Hasta el momento el único proyecto que está autorizado por todas las autoridades de control, que serían la Secretaría de Salud de la Nación, el Ministerio de Seguridad como segundo paso, y en tercer paso el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, es el de Jujuy, y es la empresa que se llama Cannabis Avatar Sociedad del Estado, que depende del gobierno de Jujuy. Es una empresa, como bien dije, que pertenece al Estado, que no tiene interferencia con capital privado, pero tiene una asociación en modo de joint venture con algunas empresas privadas extranjeras. Una de ellas es Afria, para la parte de laboratorio, que es una empresa canadiense. Otra de ellas es con la subsidiaria Greenleaf Pharma, que en realidad pertenece a Players Network, que es una empresa estadounidense que van a estar trabajando en la parte agronómica. Y después sabemos que han hecho algunos otros joint venture que no han sido comunicados en Argentina, pero por ejemplo una de las empresas que comunica el joint venture con Cannabis Avatar Sociedad del Estado es Blueberry, que es una empresa de origen de capitales canadienses, pero que está sentada en Colombia, que también en su sitio web publica el convenio que tiene con Cannabis Avatar Sociedad del Estado. Y sí, esa empresa en realidad tiene todos los permisos dentro de su constitución societaria, dentro de su estatuto, tiene todos los permisos otorgados, pero más allá de eso, el permiso del Estado fue a fines del año pasado, y la primera importación de semillas, que eran lo que estaban esperando, se realizó en el mes de junio, hace muy muy poquito tiempo. Fue el ingreso de semillas de manera protocolar por parte del INASE para el proyecto de Cannabis Avatar. Uh-huh, uh-huh. María Laura, la industria del cannabis internacional mueve $50.000 millones según algunos estudios privados. Sí. ¿Cuáles son los principales productores hoy en el mundo de este tipo de cultivo?
Bueno, dependiendo de la calidad del producto, hay matrices productivas dentro de la industria del cannabis que son muy representativas de diferentes países. Por ejemplo, hoy te comentaba que lo que es el cultivo extensivo, con una genética que tiene menos del 2% de THC, que es el psicoactivo, es muy propio de los canadienses, ¿sí? De las empresas canadienses, que son empresas generalmente verticales, o sea que tienen todos los procesos productivos incorporados, hasta en tanto el destilado y la fabricación de la posología para medicinal, ¿sí? Y después tenemos otros países, como por ejemplo Suiza, que representa uno de los países con mayor estándar de calidad de cultivo para la industria farmacológica, y tenemos otros países como por ejemplo Israel, que ya ingresó a la industria con producción y que espera un gran ingreso de divisas por parte de esta industria. Ingresó hace muy poco, ellos ya venían con la investigación, de hecho uno de los referentes de la medicina endocannabinoide, que fue quien pudo, digamos, aislar la molécula de CBD y de THC, es el doctor Rafael Mishulán de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos ya venían con todo el trabajo de investigación desde hace muchísimos años, pero la parte productiva venía como, digamos, esperando que se abran mercados. Y ellos abrieron ya hace aproximadamente unos 2 años la actividad productiva en ese país, y por lo tanto ya vienen también encabezando o tomando punta dentro de la industria a nivel internacional. Y después tenemos otros países, ¿no?, que en menor medida también tienen una pequeña porción de mercado, como por ejemplo puede ser Australia, y algunos países nórdicos que también ingresan a la industria con proyectos que son de, digamos, de poco tamaño de cultivo, pero de gran tamaño en temas de rentabilidad. Bien, muy interesante. Bueno, claramente todavía hay mucho por recorrer en esta industria, en este camino, tanto desde lo agropecuario como desde lo industrial y comercial. Así que quedamos en contacto, María Laura. Muchas gracias por estos minutos y bueno, quedamos en comunicación para futuras oportunidades. Gracias, Elida. Yo les agradezco mucho a ustedes el contacto. Me parece súper importante que quienes estén trabajando en la parte de comunicación, sobre todo del sector agro, empiecen a tomar esta temática, porque yo espero y soy una convencida de que en un tiempo al corto y mediano plazo vamos a tener una normativa vigente para que los capitales del agro en Argentina puedan meterse dentro de la industria, porque nosotros esperamos a nivel internacional, los consultores y las empresas que ya estamos en esto, que los próximos 5 años sean los años de mayor rentabilidad de la industria del cannabis medicinal, y por lo tanto yo como Argentina espero que nuestro sector agro pueda ingresar a ese mercado lo antes posible. Genial. Bueno, muchísimas gracias, María Laura. Quedamos en contacto. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba en la cita agropecuaria ciertamente distinta María Laura Sandoval, la CEO de Cannabis Austral Consultancy, la primera empresa sudamericana que asesora a gobiernos en el tema de cannabis.